Al principio de los 60, 61, 62, se dio una gran controversia en este país, casi tan grande, diría yo, como ahora con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Se dio una confrontación de grupos que participaban, unos a favor de la integración económica centroamericana y otros grupos en contra. Aquí no era una discusión técnica. Aquí había intereses, desde luego, como siempre, de un lado y de otro, intereses de tipo económico. Y desde luego, desde el punto de vista gubernamental, lo que nos interesa que era lo conveniente para el país y lo conveniente para Costa Rica. Nuestra tesis era incorporarnos a la integración económica de Centroamérica y al libre comercio. Y los años nos dieron la razón. Y todo el mundo hacía lobby también. Pero los tratados ya estaban, los tratados ya no se podían cambiar en la asamblea, o se ratificaban o sí o no. ¿Ah? Y por haber entrado tarde. Me parece, no sé si es un romanticismo histórico de mi parte, pero así con objetividad, había un espíritu integracionista y había una cosa muy importante, lo voy a decir, que había un grupo técnico de bastante influencia de parte de la SIECA. El secretario general, que era salvadoreño, era un hombre muy acucioso, trabajador, y ayudó mucho. Y el grupo de técnicos de la SIECA influenciaba, y a veces en ciertos conflictos se presentaban estudios era con bastante independencia intelectual. Entonces es muy difícil cuando se tiene un grupo de intelectuales y de gente técnica que se imponga la arbitrariedad. No soy determinista económico, pero no creo con el determinismo marxista, pero evidentemente que la influencia de los factores económicos a veces es mucho más fuerte que la misma política. Y como usted ve, se suspendió el comercio algunas veces, pero al final de cuentas se superó por parte de los intereses de los países involucrados y los grupos privados para llevar adelante el comercio y fortalecer la integración. Digamos, a veces no solo por decisión política, sino por el peso, por la necesidad de mantener ese libre comercio, ¿verdad? Los tratados de libre comercio son una cosa y la integración centroamericana tiene, desde luego, características mucho más importantes que los simples tratados. ¿Por qué? Porque el programa de integración significaba no solo libre comercio, sino integración de las economías centroamericanas. Se desarrolló en Centroamérica algo medio que no fue, algo que no fue bueno, le digo que se desató una especie de competencia por licitar, por así decirlo, los proyectos industriales, ofreciendo quién ofrecía más incentivos fiscales para que se viniera al país. Si la industria decía, bueno, yo me quiero ir a un país, venía a Costa Rica, entonces había una especie de competencia de incentivos fiscales que fue dañina en cierto modo, me parece a mí. Usted no puede dejar que los países que forman parte del bloque económico tengan una política de comercio exterior y sobre todo de tratado de comercio a la libre, absoluta, sino que debe haber alguna coordinación. Algunos hemos negociado independientemente, incluyendo este país, ¿verdad? Pero la verdad es que en estos casos, el CAFTA europeo, me parece que no me parece, está dentro del marco del espíritu de hacer un bloque de libre comercio que
ante terceros negocie en conjunto. La integración va a ayudar mucho, por supuesto que para un país como este, que exporta más del 40% de su producto y Centroamérica solo representa una parte, para nosotros tiene una trascendencia enorme el comercio exterior con terceros países. Pero el componente centroamericano del comercio y de las inversiones forma una parte muy importante también en el proceso de desarrollo.